Hola, mi nombre es Carla Montes de Oca y la presente evidencia es para la materia de Nutrición Clínica 2 por parte de la Licenciatura de Nutrición Aplicada. El día de hoy les voy a hablar de diferentes patologías. La finalidad del presente video es mostrar el conocimiento, los tratamientos, la aplicación, los signos, síntomas, cómo contrarrestar los alimentos recomendados, los no, y un probable menú para cada patología. Lo se lo voy a explicar uno a uno, paso a paso durante el presente video. Para empezar vamos a hablar de lo que es la disfagia y la acalasia. La fisiopatología de la enfermedad, vamos a empezar por lo que es la disfagia. La disfagia es una dificultad para deglutir. Esto quiere decir que puede deberse a una obstrucción o una inflamación o un mal funcionamiento del esfínter esofágico superior que altera el mecanismo de la deglución. Esto generando algunos trastornos musculoesqueléticos. Esto para que la persona pueda tener la facultad de tragar. Puede generar problemas. También la exposición prolongada al ácido puede provocar esofagitis, úlceras o erosiones. La clasificación de la disfagia se divide principalmente en 5. Les voy a mencionar. La primera es la leve, que es cuando la aspiración solamente son líquidos claros y la masticación es pobre o reducida. En la leve moderada hay una aspiración con una consistencia que se puede dar de la textura de los alimentos. En la moderada retención de la faringe o en la cavidad oral. En la moderadamente grave existe una retención grave de la pérdida del bolo faríngeo. Esto puede generar uno o dos más aspiraciones con la consistencia y al final la disfagia grave genera una pérdida o retención del bolo en la faringe o una aspiración aparente de dos o más consistencias. La fisiopatología de la enfermedad. Ahora les voy a hablar de la acalasia. La acalasia se caracteriza por un fracaso en la análisis cuando hay un problema neurológico que pierde la capacidad de relajar el esfínter, lo cual nos impide asegurar la peristalsis para que se pueda funcionar y el músculo arroje y baje lo que es el bolo alimenticio. Esto genera problemas en el paciente, como aquí podemos observar. Esta es una persona normal donde se encuentra aquí el esófago y el esfínter esofágico que se abre y se cierra, que pasa en la acalasia. El esófago lo podemos ver que se encuentra inflamado y dilatado. El esfínter esofágico está obstruido, impide que los alimentos pasen hacia el estómago, generando problemas al paciente, sobre todo de alimentación y malnutrición. Los principales signos y síntomas de la disfagia es el reflujo en las secreciones gástricas, ardores, dolor subesternal, eructos, espasmos esofágicos. Esto se debe por la incapacidad de tragar la saliva. También un atragantamiento puede generar o tos durante las comidas o después de ellas, lo que genera una imposibilidad para beber con popote. La ausencia del reflejo también se ve afectada en nauseoso, lo cual les prohíbe y no les permite el poder vomitar, generando infecciones crónicas en las vías respiratorias superiores. Los principales signos y síntomas de la acalasia es la ausencia del peristatismo, que es lo que decía que puede la facultad para poder tragar, que relaja la lengua y, y no se pasa lo que es el bolo o queda atorado en el esfínter inferior o no hay una respuesta a la deglución. Tiene como consecuencia una reducción en la ingesta alimenticia que provoca malnutrición, como les había comentado, una pérdida de peso y deficiencia de nutrientes. Esto es considerado como un trastorno precanceroso. Puede presentarse también lo que es disfagia, reflujo, dolor, lo que arcadas o náuseas. En la imagen podemos ver que también cuando al tener problemas de acalasia, el ácido se genera y se regresa por parte del esófago y lo que nos proporciona, genera diversos. Las pruebas de laboratorio para diagnosticar lo que es la disfagia y la acalasia puede ser la primera con una radiografía con un medio de contraste en lo que se comparan, se bebe la solución y al final esa solución va a recubrir tu esófago.
y ahí se puede observar los cambios de la actividad muscular, en lo que sí, donde hay función y donde no. En un estudio de la deglución también se ingieren alimentos recubiertos con bario y con diferentes consistencias va a generar una imagen que bajan a través de la boca y bajan hacia la garganta. La otra es la endoscopia, donde se pasa una endoscopia a la garganta para ver cómo se encuentra la situación del esófago. Y el último es el escaneo de las imágenes. En este puede ser como un ejemplo la tomografía, donde combinas una serie de rayos X para crear imágenes y así nos muestra la imagen cómo se encuentra el esófago por dentro. Los macro y micronutrientes recomendados para la calasia pueden causar síntomas agudos relacionados con la desnutrición. Puede haber una irritación oral, alteraciones del olfato, del gusto, una disfagia o dinofagia. En la disfagia hay cambios en la mucosa gastrointestinal que afectan la ingesta y la absorción de alimentos. Por eso se les va a dar los alimentos como pastas, guisos, platos a base de huevo, jugos, que pueden ser mejor tolerados. En la disfagia se exige una intervención nutricional debido a la sequedad bucal. Con el deterioro de la dieta se consigue también que los dientes se vayan afectando, las piezas se vayan cayendo. También la piel y la tensión puede dificultarse por la ingesta de las comidas. La ingesta de macro y micronutrientes se recomienda sobre todo en macros. La comida debe ser en puré y deben de tener un aspecto rico, oler bien, saber bien, deben ser apetecibles para el paciente para que al perder esos sentidos ellos tengan el gusto o les dé un buen aspecto y puedan ingerirlos con gusto. También se recomienda que contengan salsas que no sean irritantes, sobre todo con jugos como carne, para que sea más fácil de poder tragarlos y poder que se deslicen dentro de la cavidad oral. Aquí se muestra las diferencias de las texturas, como pueden ver. La primera imagen nos muestra cómo es un néctar. La miel es espeso, este es más líquido, se ve un poco más espeso y el pudín es el mayor nivel de espesor. La distribución de macronutrientes en estas patologías, yo les recomiendo de hidratos de carbono un 60%, de lípidos un 25% y de proteínas un 15%. Aquí tengo un menú, una recomendación donde yo en el desayuno hice unos huevos revueltos, me puse espesante como maicena para que tenga una mayor facilidad al tragar el paciente, le puse lo que es un huevo. Al ser revuelto, pues también es más fácil de tragar la pera, que es suave, y pera y pan de caja. En la comida le di papaya, que también da facilidad, una manzana al vapor con una textura suave, la carne molida, el chayote también es picadoso, es muy fácil de deglutir, que va incluido con aceite de cárcamo para proporcionar cierta proteína, igual la misma pera picada y la gelatina, que es fácil también para que el paciente se le facilite su ingesta. Y en la cena hubo un jugo de zanahoria como recomendación de las verduras, una avena, que también es fácil para el paciente en su deglución, el plátano, que le ayuda también a ser suave en textura, la leche caliente y la mermelada. Los alimentos recomendados y no recomendados para la disfagia. Los líquidos densos, la textura modificada pueden ayudar para que el paciente pueda tragarlos de más rápidamente. También se recomienda preparar papillas, espesarlas, ya es como que les dije, con fécula de maíz, con avena o zumo o leche, para que el alimento se encuentre en la consistencia ideal para que el paciente, según su capacidad de deglución, pueda ingerirlo. Se deben evitar bebidas como agua, jugos diluidos, café, té, leche, galletas, esto porque el pan o pastas secas, carnes secas, todo eso seco y duro que puede generar que el paciente sea atragante. También evitar frutas crudas, fibrosas y el chocolate porque irritan y también, por lo mismo que lo anterior, pueden generar problemas de deglución. La deglución de líquidos de escasa consistencia como el agua y zumos también se recomienda controlar al máximo porque se puede también el modificar la textura de los alimentos sólidos y líquidos, moléculas de líquidos, y el humedecerles la boca y los labios también aporta cierta alivio a los pacientes.
En la calasia se recomiendan alimentos a temperatura ambiente, suaves o húmedos. También agregarles el huevo, purés, sopas, cremas, helados, añadir más claras de huevo, las natillas, esto con la intención de espesarlos, añadir la leche desnatada, líquido, yogur también, o leche condensada. Las carnes y pescados, añadírselas, se las puede añadir a la crema o el puré para que ya vaya incluida la proteína en la misma, si no tengan que estar ingiriendo tanto alimento y se cansen al tragar. Ahí se puede consumir por la comida o la cena. En la disfagia se recomienda acompañar los productos con lácteos para que sean espesantes. Se recomienda también el sustituir el agua por zumos que aportan mayor sabor y nutrientes y calorías. Para el que esto compensar un poco la desnutrición del paciente, la temperatura debe ser fresca o caliente que mejora la deglución y toleran mejor los alimentos fríos. El estómago como que se sienta y es más fácil de que lo acepte. Los carbonatados también se toleran mejor en esto por el efecto de la textura, y en la cala se debe evitar los alimentos que disminuyan fácilmente, se desmiguen en la boca porque pueden disminuir el riesgo de la asfixia esofágico. La fisiopatología del reflujo esofágico se trata de son las lesiones causadas por el retorno del contenido gástrico del estómago. Esto se debe por una relajación del esfínter esofágico inferior, con origen puede ser de distintos factores. La exposición prolongada al ácido del estómago puede provocar esofagitis, que es una inflamación del estómago, erosiones, úlceras, cicatrices y estenosis esofágicas, algunas también como disfagia. La gravedad de la esofagitis debido al reflujo depende de la composición, la frecuencia y el volumen del reflujo gástrico, el tiempo que la exposición que haya durado el esófago con el reflujo, la integridad de la barrera o la capacidad de la mucosa y las vellosidades del vaciado gástrico. Los signos y síntomas del reflujo es tener un sabor ácido en la boca, aumento en los eructos, ronquera, tos seca, sensación de quemación en la región del centro superior del estómago. En ocasiones se puede tener un espasmo o dificultades para deglutir, una distensión, ocasionando una disfagia, odinofagia o laringitis. Las consecuencias nutricionales de esto generan una reducción de la calidad y la cantidad de la ingesta del alimento. Esto es por la supresión y el ácido gástrico que puede provocar la absorción de los nutrientes. Aquí podemos ver en la imagen que tengo un lado donde aquí se aprecia que el esófago y el esfínter interior se encuentra cerrado, pero en la imagen de abajo donde tiene una esofagitis se ve que el esfínter inferior esofágico se encuentra abierto, donde se aprecia que los contenidos estomacales pasan a través del esfínter. Aquí se encuentra la flecha, nos muestra, y a través del esófago inferior. Esto le va a generar al paciente una acidez y sensación de malestares, sobre todo cuando se acuesta o después de comer alimentos muy grasosos o bastante debido al pH de los alimentos también se deben considerar. Las pruebas de laboratorio de esta patología superior, que estas para examinar el interior del esófago, un examen ambulatorio del ácido o del pH, esto se elabora con una sonda, se coloca en el monitor el esófago para identificar cuándo y cuánto tiempo la regurgitación del ácido estomacal, también una manometría esofágica, esto con la intención de que la prueba mida las contracciones musculares mediante un ritmo el esófago cuando el paciente está tragando, mide la coordinación y la fuerza que ejerce el músculo del esófago en el momento que el paciente traga. La radiografía también del aparato superior, que es el del esófago. Se toman radiografías que después se toma un líquido que cubre el interior y a la hora que el paciente traga se puede visualizar la capacidad del paciente para deglutir. En lo que respecta a los macro y micronutrientes, hay una hipoabsorción de la lactosa, vitaminas, ácidos grasos, así como los minerales. Esto va a generar problemas nutricionales, por lo que puede ser necesario aportar suplementos alimenticios.
también así como incrementar la ingesta de los ácidos omega 3 y los omega 6 por su acción antiinflamatoria. También se recomienda en la ingesta de carnes blancas como el pollo, el pavo, el huevo o los embutidos como el jamón dulce, la pechuga de pavo, el pescado y el huevo, esto por su bajo contenido de grasas. Pues lo que se debe de cuidar, lo que se ingiere con la finalidad de no provocar alguna otra problema en el paciente. El aceite de oliva y las semigirasol también son importantes para un aporte nutricional del paciente y restablecer si hay algún problema o alguna deficiencia. Los tés se recomiendan como el de manzanilla, el de tila, el de romero y el de tomillo. También las aguas y los caldos deben de ser desgrasados, todo esto con la finalidad de evitar una ingesta excesiva de grasas en el paciente que pueda generar o repercutir en la acidez estomacal. La distribución de macronutrientes, en la recomendación que yo tengo es un 60% en hidratos de carbono, en lípidos un 25% y en lo que son las proteínas un 15%. Les tengo una propuesta aquí de menú en cuanto a la patología del huevo revuelto, que también es son de huevos frescos con aceite y frijol cocido. Estos de preferencia debe ser apachurrado para que no vaya a tener el paciente ningún problema. Licuado, les puse un licuado de frutas con plátano sin azúcar y también de postre un melón picado. En la comida les puse lo que es carne molida, es un picadillo, bueno, puede ser como picada, bistec de bola, con puré de papas, tortillas y chayote, con garbanzo y la crema, pues después una crema de garbanzo con jitomate. El agua es de agua de guayaba, se recomienda también. Y en la cena puse unas tostadas de pollo. El pollo se debe de quitar la grasa y calabaza en puré, manzana cocida y gelatina de sabor en polvo. Los alimentos no recomendados. Aquí yo les debo decir que debe de pasarse una comida rica, evitar las comidas grasas con elevado contenido en grasas. También las ingestas, alimentarse 3 o 4 horas, se debe evitar de acostarse porque esto les puede generar problemas de reflujo o que se les regrese el alimento o puedan atragantarse. También se debe de evitar lo que es el fumar, las bebidas alcohólicas, la cafeína, la cebolla, la menta, las especias, los cítricos, los vinos, las bebidas carbonatadas, porque esto genera una irritación en el estómago y afectando lo que es la mucosa. Se debe mantener erguido y evitar actividad física vigorosa después de comer con la intención de evitar que el alimento se regrese, evitar prendas ajustadas, sobre todo después de comer, consumir una dieta sana, completa, en calidad adecuada y una fibra. Evitar alimentos ácidos o muy condimentados para cuando hay inflamación. Adelgazar también es bueno cuando existe un sobrepeso o obesidad. También lo que es importante es ver si la causa es por algún problema o por emocional como el estrés, lo que también se debe de calmar al paciente y llevar un tratamiento de apoyo si ese es el caso, psicología. También evitar alimentos a temperaturas extremas, ni muy fríos ni muy calientes. Debería ser a temperatura normal por el que esto irrita la mucosa del estómago. Se debe consumir líquidos entre comidas y no durante las mismas porque para evitar el volumen del estómago iba a disminuir la ingesta de los alimentos. Y lo que queremos es contrarrestar una malnutrición o alguna ingesta indebida. Los alimentos recomendados son comidas escasas, se debe comer poco, con mayor frecuencia, puede ser, les puedo decir que a lo mejor deben incluir 2 colaciones, esto depende de los hábitos y el tiempo. Se debe de ser menos alimentos sólidos y más triturados para que sea más fácil deglutirlos y el proceso de digestión. Se deben de restringir los líquidos, como ya les mencioné. Los azúcares se deben de disminuir los simples, deben de preferir más hidratos de carbono complejos y más fibra soluble. La dieta y alimentos sin lactosa en caso de que el paciente no los tolere. Esofágico. La fisiopatología del reflujo esofágico se trata de son las lesiones causadas por el retorno del contenido gástrico del estómago.
Esto se debe por una relajación del esfínter esofágico inferior, con origen puede ser de distintos factores. La exposición prolongada al ácido del estómago puede provocar esofagitis, que es una inflamación del estómago, erosiones, úlceras, cicatrices y estenosis esofágicas, algunas también como disfagia. La gravedad de la esofagitis debido al reflujo depende de la composición, la frecuencia y el volumen del reflujo gástrico, el tiempo que la exposición que haya durado el esófago con el reflujo, la integridad de la barrera o la capacidad de la mucosa y las vellosidades del vaciado gástrico. Los signos y síntomas del reflujo es tener un sabor ácido en la boca, aumento en los eructos, ronquera, tos seca, sensación de quemación en la región del centro superior del estómago. En ocasiones se puede tener un espasmo o dificultades para deglutir, una distensión, ocasionando una disfagia o dinofagia o laringitis. Las consecuencias nutricionales de esto generan una reducción de la calidad y la cantidad de la ingesta del alimento. Esto es por la supresión y el ácido gástrico que puede provocar la absorción de los nutrientes. Aquí podemos ver en la imagen que tengo un lado donde aquí se aprecia que el esófago y el esfínter interior se encuentra cerrado, pero en la imagen de abajo donde tiene una esofagitis se ve que el esfínter inferior esofágico se encuentra abierto, donde se aprecia que los contenidos estomacales pasan a través del esfínter. Aquí se encuentra la flecha, nos muestra, y a través del esófago inferior. Esto le va a generar al paciente una acidez y sensación de malestares, sobre todo cuando se acuesta o después de comer alimentos muy grasosos o bastante debido al pH de los alimentos también se deben considerar. Las pruebas de laboratorio de esta patología superior, que estas para examinar el interior del esófago, un examen ambulatorio del ácido o del pH, esto se elabora con una sonda, se coloca en el monitor el esófago para identificar cuándo y cuánto tiempo la regurgitación del ácido estomacal, también una manometría esofágica, esto con la intención de que la prueba mida las contracciones musculares mediante un ritmo en el esófago cuando el paciente está tragando, mide la coordinación y la fuerza que ejerce el músculo del esófago en el momento que el paciente traga. La radiografía también del aparato superior, que es el del esófago. Se toman radiografías que después se toma un líquido que cubre el interior y a la hora que el paciente traga se puede visualizar la capacidad del paciente para deglutir. En lo que respecta a los macro y micronutrientes, hay una hipoabsorción de la lactosa, vitaminas, ácidos grasos, así como los minerales. Esto va a generar problemas nutricionales, por lo que puede ser necesario aportar suplementos alimenticios, también así como incrementar la ingesta de los ácidos omega 3 y los omega 6 por su acción antiinflamatoria. También se recomienda en la ingesta de carnes blancas como el pollo, el pavo, el huevo o los embutidos como el jamón dulce, la pechuga de pavo, el pescado y el huevo, esto por su bajo contenido de grasas. Por lo que se debe de cuidar lo que se ingiere con la finalidad de no provocar alguna otra problema en el paciente. El aceite de oliva y las semigéneras también son importantes para un aporte nutricional del paciente, restablecer si hay algún problema o alguna deficiencia. Los tés se recomiendan como el de manzanilla, el de tila, el de romero y el de tomillo. También las aguas y los caldos deben de ser desgrasados, todo esto con la finalidad de evitar una ingesta excesiva de grasas en el paciente que pueda generar o repercutir en la acidez estomacal. La distribución de macronutrientes, en la recomendación que yo tengo es un 60% en hidratos de carbono, en lípidos un 25% y en lo que son las proteínas un 15%. Les tengo una propuesta aquí de menú en cuanto a la patología del huevo revuelto, que también es son de huevos frescos con aceite,
y frijol cocido. Estos de preferencia deben ser apachurrados para que no vaya a tener el paciente ningún problema. De licuado, le puse un licuado de frutas con plátano sin azúcar y también de postre un melón picado. En la comida les puse lo que es carne molida, es un picadillo, bueno, puede ser como picada, bistec de bola, con puré de papas, tortillas y chayote. Con garbanzo, la crema, pues después una crema de garbanzo con jitomate. El agua es de agua de guayaba, se recomienda también. Y en la cena puse unas tostadas de pollo. El pollo se debe de quitar la grasa. Y calabaza en puré, manzana cocida y gelatina de sabor en polvo. Los alimentos no recomendados. Aquí yo les debo de decir que debe de pasarse una comida rica, evitar las comidas grasas con elevado contenido en grasas, también las ingestas, alimentarse 3 o 4 horas, también se debe evitar de acostarse porque esto les puede generar problemas de reflujo o que se les regrese el alimento o puedan atragantarse. También se debe de evitar lo que es el fumar, las bebidas alcohólicas, la cafeína, la cebolla, la menta, las especias, los cítricos, los vinos, las bebidas carbonatadas, porque esto genera una irritación en el estómago y afectando lo que es la mucosa. Se debe mantener erguido y evitar actividad física vigorosa después de comer con la intención de evitar que el alimento se regrese, evitar prendas ajustadas, sobre todo después de comer, consumir una dieta sana, completa, en calidad adecuada y una fibra. Evitar alimentos ácidos o muy condimentados para cuando hay inflamación. Adelgazar también es bueno cuando existe un sobrepeso o obesidad. También lo que es importante es ver si la causa es por algún problema o por emocional como el estrés, lo que también se debe de calmar al paciente y llevar un tratamiento de apoyo si ese es el caso, psicología. También evitar alimentos a temperaturas extremas, ni muy fríos ni muy calientes. Debería ser a temperatura normal por el que esto irrita la mucosa del estómago. Se debe consumir líquidos entre comidas y no durante las mismas porque para evitar el volumen del estómago iba a disminuir la ingesta de los alimentos. Y lo que queremos es contrarrestar una malnutrición o alguna ingesta indebida. Los alimentos recomendados son comidas escasas, se debe comer poco, con mayor frecuencia, puede ser, les puedo decir que a lo mejor deben incluir 2 colaciones, esto depende de los hábitos y el tiempo. Se debe de ser menos alimentos sólidos y más triturados para que sea más fácil deglutirlos y el proceso de digestión. Se deben de restringir los líquidos, como ya les mencioné. Los azúcares se deben de disminuir los simples, deben de preferir más hidratos de carbono complejos y más fibra soluble. La dieta y alimentos sin lactosa en caso de que el paciente no los tolere. Les voy a hablar de lo que es la gastritis. La gastritis es la consecuencia por una alteración de la mucosa gástrica. Esto se debe por infecciones, sustancias químicas o alteraciones neuronales. La causa más frecuente es la bacteria llamada Helicobacter pylori. Es un Gram negativo y bastante resistente al medio ácido del estómago, por lo que puede sobrevivir a pesar de la acidez o del pH que tiene el estómago. La infección del pylori provoca la inflamación por una respuesta inmunitaria y del sistema, lo que genera los signos y síntomas de la gastritis como náuseas, vómitos, malestar general, anorexia, hemorragias en un grado muy severo, dolor epigástrico, también puede ser inflamación. Aquí en la imagen podemos apreciar lo que es un estómago normal y en dado al contrario se encuentra un estómago con lo que es la bacteria. Se aprecia bastante inflamado la zona roja y lo que es la afectación por la gastritis. Las pruebas que el laboratorio que podemos hacer para determinar si un paciente tiene gastritis o no es mediante un cultivo de laboratorio. Es un diagnóstico que se determina la resistencia de antibióticos y producción de antígenos. También la prueba de antígenos fecales, que es a través de una placa para capturarlos en una muestra de materia fecal diluida. La prueba de la ureasa, que es una valoración de la bacteria. Es una enzima que permite la supervivencia de la bacteria en ambiente hostil como la acidez gástrica
rompe la urea y el dióxido de carbono y el amoníaco. La última es la endoscopía, que es el método más utilizado, donde se puede visualizar también con fotografías la biopsia de la mucosa, del estómago, del duodeno, mediante la endoscopía. Los macronutrientes que se recomiendan para esta patología es un incremento en el consumo de ácidos grasos omega 3 y omega 6. Esto es porque generan un efecto protector para el estómago, lo que le va a ayudar a que se aminore el daño y no ocasione una repercusión mayor como puede ser una úlcera. Los alimentos que se pueden dar al paciente se basan en lo que son pastas, arroz, pan blanco, verduras cocidas y sin piel para evitar lo que es la consistencia que sea más difícil de digerir, la fibra y todo eso para no afectar más lo que es el estómago. Las papas, la fruta cocida, las carnes magras que tienen menos, que no tienen casi grasa, los pescados, la clara de huevo, los lácteos desnatados también por la disminución de la grasa, las aguas y bebidas sin cafeína por el irritante. Los alimentos se deben de preparar preferentemente hervidos al horno, a la plancha o al grill. Se deben de evitar lo que son las frituras, lo que es el capeado y todo esto, lo que vaya rebozado en aceite. Se deben ingerir con moderación verduras crudas, el ajo, la cebolla, el tomate, el pepino, el pimiento y alimentos integrales ricos en fibra. Las frutas con piel, la leche entera, la nata, la mantequilla, los quesos curados, los embutidos, el chocolate, los panes, el jugo de uva, los cítricos y las bebidas carbonadas, porque puede generar una mayor irritación en el estómago. En cuanto a las proteínas y grasas, se toleran mejor que los hidratos de carbono porque se hidrolizan más despacio que las sustancias osmóticamente activas. Los hidratos de carbono simples como la lactosa, sacarosa y dextrosa se hidrolizan, por eso deben de consumirse en pequeñas cantidades, pero se pueden incluir carbohidratos complejos. En lo que respecta a los micronutrientes se suplementa con vitamina B12. Esto es para evitar que haya una disminución, porque el ácido fólico provoca que no se absorba y se debe incrementar la ingesta de hierro también para impedir lo que es una deficiencia, una anemia. La distribución de macronutrientes también la estoy pasando como en todos los anteriores, en los hidratos de carbono un 60%, lípidos 25% y proteínas el 15%. El menú propuesto yo lo tengo en el desayuno con un arroz con verduras, es basado en arroz cocido, de verduras mixtas y tortilla de maíz. En la comida es un picadillo. De inicio se encuentra una papaya picada, manzana al vapor con frijoles refritos, la carne molida. Se va a acompañar una guarnición de chayote cocido con aceite picado y de verduras la papa y de postre una gelatina, que es algo ligero. La cena va a ser un arroz también igualmente con verduras, que es un arroz cocido con verduras y pescado. Esto para incrementar la proteína. Los alimentos recomendados son líquidos porque llegan más fácilmente al ayuno y algunos pacientes los toleran más los líquidos durante las comidas, por lo que se deben de evitar que se ingiera líquido durante los alimentos, sobre todo para que el paciente pueda aprovechar más el espacio del estomacal e ingerir alimentos en mayor cantidad porque los líquidos ocupan espacio y disminuyen la ingesta alimenticia, por lo cual no deben de usarse al mismo tiempo. Se deben de usar suplementos también de fibra como las pectinas o las gomas. Los alimentos que no se deben de consumir en esta patología es el alcohol, porque provoca una lesión en la mucosa, ya sea superficial o dependiendo del estado como se encuentra el paciente, empeorando su patología y también generan una úlcera. El café, el té, también porque estimulan la secreción ácida. Las especias igual de igual forma, el chile, como la pimienta, la cayena, aumenta la secreción también ácida, ocasionando lesiones superficiales y transitorias o una inflamación en la mucosa o la alteración de la permeabilidad y motilidad estomacal. Las bebidas muy frías o muy calientes también no se deben evitar, de preferencia de ser a temperatura ambiente,
que los líquidos llegan más rápido al yeyuno y algunos pacientes no los toleran durante la comida. Se debe evitar el zumo de naranja y las bebidas carbonatadas porque tienen un pH 2.8 o 3.6. Esto es muy ácido para el estómago del paciente y les puede dañar. Por último, les voy a hablar de lo que es la gastritis. La gastritis es la consecuencia por una alteración de la mucosa gástrica. Esto se debe por infecciones, sustancias químicas o alteraciones neuronales. La causa más frecuente es la bacteria llamada Helicobacter pylori. Es un Gram negativo y bastante resistente al medio ácido del estómago, por lo que puede sobrevivir a pesar de la acidez o del pH que contiene el estómago. La infección del pylori provoca la inflamación por una respuesta inmunitaria y del sistema, lo que genera los signos y síntomas de la gastritis como náuseas, vómitos, malestar general, anorexia, hemorragias en un grado muy severo, dolor epigástrico, también puede ser inflamación. Aquí en la imagen podemos apreciar lo que es un estómago normal y en dado al contrario se encuentra un estómago con lo que es la bacteria. Aprecia bastante inflamado la zona roja y lo que es la afectación por la gastritis. Las pruebas que el laboratorio que podemos hacer para determinar si un paciente tiene gastritis o no es mediante un cultivo de laboratorio. Es un diagnóstico que se determina la resistencia de antibióticos y producción de antígenos. También la prueba de antígenos fecales, que es a través de una placa para capturarlos en una muestra de materia fecal diluida. La prueba de la ureasa, que es una valoración de la bacteria. Es una enzima que permite en la supervivencia de la bacteria en un ambiente hostil como es la acidez gástrica, rompe la urea y el dióxido de carbono y el amoníaco. La última es la endoscopía, que es el método más utilizado, donde se puede visualizar también con fotografías la biopsia de la mucosa, del estómago, del duodeno, mediante la endoscopía. Los macronutrientes que se recomiendan para esta patología es un incremento en el consumo de ácidos grasos omega 3 y omega 6. Esto es porque generan un efecto protector para el estómago, lo que le va a ayudar a que se aminore el daño y no ocasione una repercusión mayor como puede ser una úlcera. Los alimentos que se pueden dar al paciente se basan en lo que son pastas, arroz, pan blanco, verduras cocidas y sin piel para evitar lo que es la consistencia que sea más difícil de digerir, la fibra y todo eso para no afectar más lo que es el estómago. Las papas, la fruta cocida, las carnes magras que no tienen casi grasa, los pescados, la clara de huevo, los lácteos desnatados también por la disminución de la grasa, las aguas y bebidas sin cafeína por el irritante. Los alimentos se deben de preparar preferentemente hervidos al horno, a la plancha o al grill. Se deben de evitar lo que son las frituras, lo que es el capeado y todo esto, lo que vaya rebozado en aceite. Se deben ingerir con moderación verduras crudas, el ajo, la cebolla, el tomate, el pepino, el pimiento y alimentos integrales ricos en fibra. Las frutas con piel, la leche entera, la nata, la mantequilla, los quesos curados, los embutidos, el chocolate, los panes, el jugo de uva, los cítricos y las bebidas carbonadas, porque puede generar una mayor irritación en el estómago. En cuanto a las proteínas y grasas, se toleran mejor que los hidratos de carbono porque se hidrolizan más despacio que las sustancias osmóticamente activas. Los hidratos de carbono simples como la lactosa, sacarosa y dextrosa se hidrolizan, por eso deben de consumirse en pequeñas cantidades, pero se pueden incluir carbohidratos complejos. En lo que respecta a los micronutrientes se suplementa con vitamina B12. Esto es para evitar que haya una disminución, porque el ácido fólico provoca que no se absorba y se debe incrementar la ingesta de hierro también para impedir lo que es una deficiencia, una anemia. La distribución de macronutrientes también la estoy pasando como en todos los anteriores en los hidratos de carbono un 60%, lípidos 25% y proteínas el 15%. El menú
propuesto, yo lo tengo en el desayuno como un arroz con verduras, es basado en arroz cocido, de verduras mixtas y tortilla de maíz. En la comida es un picadillo, de inicio se encuentra la papaya picada, manzana al vapor con frijoles refritos, la carne molida, se va a acompañar una guarnición de chayote cocido con aceite picado y de verduras la papa y de postre una gelatina, que es algo ligero. La cena va a ser un arroz también igualmente con verduras, que es un arroz cocido con verduras y pescado. Esto para incrementar la proteína. Los alimentos recomendados son líquidos porque llegan más fácilmente al ayuno y algunos pacientes los toleran más los líquidos durante las comidas, por lo que se deben de evitar que se ingiera líquido durante los alimentos, sobre todo para que el paciente pueda aprovechar más el espacio del estomacal e ingerir alimentos en mayor cantidad porque los líquidos ocupan espacio y disminuyen la ingesta alimenticia, por lo cual no deben de usarse al mismo tiempo. Se deben de usar suplementos también de fibra como las pectinas o las gomas. Los alimentos que no se deben de consumir en esta patología es el alcohol, porque provoca una lesión en la mucosa, ya sea superficial o dependiendo del estado como se encuentra el paciente, empeorando su patología y también generan una úlcera. El café, el té, también porque estimulan la secreción ácida. Las especias igual de igual forma, el chile, como la pimienta, la cayena, aumenta la secreción también ácida, ocasionando lesiones superficiales y transitorias o una inflamación en la mucosa o la alteración de la permeabilidad y motilidad estomacal. Las bebidas muy frías o muy calientes no se deben evitar, de preferencia de ser a temperatura ambiente, que los líquidos llegan más rápido al ayuno y algunos pacientes no los toleran durante la comida. Se debe evitar el zumo de naranja y las bebidas carbonatadas porque tienen un pH 2.8 o 3.6. Esto es muy ácido para el estómago del paciente. Ahora les voy a hablar de lo que es la úlcera gástrica. La fisiopatología de la úlcera gástrica nos muestra que la mucosa gástrica y duodenal se protegen por la acción digestiva. Esta es por el ácido y la pepsina que secretan un moco y con la producción del bicarbonato. La eliminación del exceso del ácido por el flujo sanguíneo normal. Esto lo genera una rápida renovación y reparación de las células epiteliales que se van dañando al estómago. Es como una protección al recubrirla, lo que facilita que todo esto funcione y no haya ningún daño hacia el interior del estómago. El término de úlcera péptida se refiere a una úlcera provocada por el fracaso de estos mecanismos normales de defensa y reparación donde hay algún fallo y está generando un daño en el estómago. Aquí podemos ver la imagen donde se encuentra una parte superior del estómago en el antro, donde muestra un daño ya considerable. Los principales signos y síntomas se basan en malestares epigástricos asociados a la ingesta de alimentos. Esto puede ser un poco después de ellos. Suelen existir inflamación crónica y procesos separados alrededor de la lesión. Suele presentarse también lo que son náuseas, vómito, generando lo que es anorexia y una disminución, ocasionando una disminución del peso corporal en el paciente. Detectar se puede visualizar mediante la fotografía, una biopsia de la mucosa del esófago y del estómago o del duodeno, o mediante la endoscopía, que ya lo hemos hablado, que es introducir el aparato hacia la parte donde se desea, se toma una pequeña muestra con unas pincitas y se analiza. Otro procedimiento puede ser esófago o gastroduodenal endoscopía, que es cualquiera de las dos, y estas para identificar las zonas inflamadas, si hay alguna erosión, una úlcera o una alteración de los vasos sanguíneos que esté destruyendo las células superficiales, afectando la parte vital del estómago, generando molestias, y esto es lo que nos va a ir ocasionando la úlcera. Los macro y micronutrientes recomendados se pueden usar como las frutas, triturarlas o añadiéndoles agua hasta conseguir un batido.
También para que la boca se seque, se pueden emplear líquidos o soluciones de saliva artificial o con enjuagues de suero salino. También se hay que dar una dieta ajustada, de acuerdo a la tolerancia del paciente, la preferencia de los alimentos y que le sea cómodo, lo que le vaya cayendo, que vaya haciendo paulatinamente, como conforme lo acepte el paciente la dieta, no haya rechazo, para ir cambiando alimentos y en base a las preferencias. Y si el paciente no tolera alimentos por vía oral, sí vamos a tener que recurrir a lo que es una sonda o una de alimentación gástrica o intestinal, ya sea enteral o parenteral. Esto es para evitar que el paciente caiga en una desnutrición y se empeore su estado de salud y tratando de recuperar el daño lo más pronto posible y que nos vaya avanzando. Si no es que podemos a lo mejor mejorarlo de golpe, pero eso sí es tratar de detener su deterioro. Una distribución de macronutrientes que les recomiendo es igual casi todas en los 60% de hidratos de carbono, en los lípidos el 25% y en las proteínas un 15% de las calorías ingeridas. En una dieta que yo elaboré en un menú como el desayuno, puse también lo que son huevos con champiñones, que son alimentos fáciles de digerir, con aceite de girasol, que nos proporciona un poco más de proteínas y omegas, con frijoles refritos, esto le agregamos lo que es poquita grasa, las tortillas de maíz como carbohidratos, el agua de guayaba y fresas enteras como postre, esto es dependiendo del paciente como de los gustos, esto es sugerido. En la comida es un filete de pescado con verduras cocidas, elote, salsa de chile, pero esto yo creo que en lugar de la salsa lo podemos evitar lo que son los chiles, no vamos a dejar el puro jitomate de acuerdo a las molestias porque el paciente le puede generar. La mantequilla, la sandía picada es para el agua y un melón como postre picado. En la cena son tostadas de maíz con lechuga, jitomate, crema agria y son piernas de pollo, lo que se le debe retirar también la piel, agua de sabor de fresa y fruta picada, lo que es durazno. Los alimentos recomendados y no recomendados para esta patología es evitar el cervezas y vinos debido a que incrementa la secreción gástrica y el alcohol en concentraciones bajas no lo hace, pero se deben de evitar para no seguir dañando e incrementando todo esto. También como disminuir evitar el tabaco porque disminuye la secreción del bicarbonato que nos nivela el pH intestinal y el flujo sanguíneo de la mucosa. También genera una inflamación que se asocia a las complicaciones por la bacteria H. pylori. También debe haber una ingesta de dieta completa en fibra apropiada en todo lo que es la ingesta de frutas y verduras. La carne debe ser lo que es magra, pavo, pollo, cerdo, pescado. El método de preparación de preferencia es a la plancha o cocida para eliminar la grasa y el aporte de lo que son fibrosis, pellejitos, para que sea más fácil de digerir para el paciente. El pescado puede ser blanco, la merluza, el bacalao, la lubada o la lubina, porque son los que tienen menos grasa que el azul y la sardina, el caviar, la cebolla. Se deben de preparar de igual forma a la plancha o de preferencia hervido. Los huevos solo deben de ser cocidos o en tortilla. Las verduras deben de evitar las que producen flatulencias o inflamación, como la col, coliflor, el repollo, las cebollas, el brócoli. También es mejor si las hierves que comerlas crudas porque pueden ser perjudiciales debido a que generan mayor daño y es más difícil digerirlas. Las frutas, todas menos las cítricas, debido por la acidez, van a generar más daño en el estómago. Los lácteos deben de ser pocos debido a la tolerancia del paciente y de preferencia desnatados. Los quesos frescos y los cereales como papas y legumbres se deben preparar cocidas con poca grasa, evitar las carnes, los embutidos, debido a que generan inflamación y flatulencias en el estómago y molestias